Tengo que agradecer sinceramente a Manos Unidas y a Redes por su invitación para hablar de un tema tan controvertido y candente, haciendo el malo de la película, ¿no? Para disertar, hacer unas reflexiones sobre la cooperación oficial y descentralizada de España. Bueno, lo intentaré a lo largo de toda esta semana. Quizá he abusado bastante, pero hoy intentaré de verdad, incluso hacer menos de 15 minutos, 10 incluso, para dar paso al debate que a mi modo de entender puede ser el más importante y el más interesante. En lo que se refiere a la cooperación, ¿se me entiende, no? Bueno, en lo que se refiere a la cooperación española al desarrollo, se encuentra en el marco global de la cooperación internacional, cuyo balance de casi 60 años de existencia es de un fracaso. Lo digo así tan claro. Un fracaso, porque prueba de ello, África ha sido el continente que más fondos ha recibido. Desgraciadamente, África sigue siendo el continente subdesarrollado. ¿Por qué en este continente la ayuda o la cooperación al desarrollo ha aumentado en la misma proporción que la pobreza? O dicho de forma muy clara también, en África la ayuda al desarrollo ha servido para todo, salvo para el desarrollo. Sobre todo en su versión oficial, su versión gubernamental. Y con ello aterrizo a la cooperación española, que prácticamente aparece en el preámbulo de la Constitución de 1978, que acaban de cambiar. Ahora han puesto límites presupuestarios en la Constitución. Esto significa claramente aquí la destrucción del estado de bienestar. Es decir, van a ir a contracorriente de la educación y de la sanidad, al igual que lo hemos vivido en África con los programas de ajuste estructural. Que la crisis en África, a través de la mercantilización de la educación y de la sanidad, la vivimos desde hace 3 décadas. Y ahora se está aplicando en España o en Europa y la gente a salir a la calle. El famoso movimiento 15M, que va a contracorriente de este planteamiento. Y va a significar a nivel internacional y de África en particular la tijera en la política de cooperación al desarrollo. Ya hemos asistido, he preguntado esta mañana, ¿cuánto dedica la Generalitat, ahora la Generalitat, a la cooperación al desarrollo? Me han dicho que le han bajado a un 40%. Por lo tanto, hay que prepararse. Esto dicho, esta cooperación aparece claramente en la Constitución, donde España se compromete en el preámbulo a contribuir a la instauración de unas relaciones eficaces, unas relaciones eficientes, pacíficas entre todos los países, todos los pueblos de la tierra. Es esto el marco jurídico que constituye el trasfondo de lo que va a ser la expansión externa o hacia África de España. Y toda la década de los 70 se trata de una política muy tibia, no claramente definida, con escasos recursos presupuestarios, una diversión sectorial y geográfica. Se ayuda tanto a Latinoamérica como a los países del Magreb, que constituyen prácticamente durante el primer gobierno socialista el segundo objetivo prioritario después de Latinoamérica de España. Se dedica, por lo tanto, muy poco presupuesto a la cooperación. Es con la entrada a mediados de la década de los 80 por el gobierno socialista de Felipe González que España va a empezar a actuar en África en el marco global de los procedimientos de la Unión Europea. Rápidamente también voy saltando de verdad, haciendo una gimnasia. Es a partir de la década de los 90 que asistimos a una profesionalización de esta cooperación, y ello por 3 razones. La primera es que España dejó de ser un país de emigración para convertirse en un país receptor de inmigración. Ya no era el país en vías de desarrollo de la década de los 70, sino que había alcanzado importantes niveles de desarrollo.
y los empresarios o las empresas necesitan la mano de obra en la agricultura, en la construcción o la hostelería, y al mismo tiempo la propia globalización, que se presentó como la salvación, creó desigualdades entre países del norte y del sur, convirtiendo la inmigración en un fenómeno estructural, que los excluidos, los globalizados africanos, empobrecidos, como se suele decir, utilizan como un fenómeno de supervivencia, un fenómeno para resolver sus problemas. Además de la inmigración, el fenómeno de las pateras y de los cayucos. En toda la década de los 90, como consecuencia de la muerte en la travesía, hacia las Islas Canarias o a través del estrecho de Gibraltar, la población o la opinión pública española empezó a reaccionar. ¿Qué está pasando en el continente africano para que haya una huida de brazos, una huida de jóvenes africanos? Ello implicó, sinceramente, el gobierno español a empezar a ocuparse del continente africano. Y por último, la lucha contra el fundamentalismo o el integrismo islámico. Sí. Buscando un hilo conductor o un denominador común, yo diría, como ya le he dejado constancia de ello, además de la búsqueda de la coherencia, España intenta claramente vincular la cooperación al desarrollo con el problema de inmigración. De ahí la apuesta por el co-desarrollo, que a veces se interpreta de una manera totalmente contraria a su contenido inicial. Por ello, se utiliza la ayuda al desarrollo como un freno a la inmigración. Se utiliza la ayuda al desarrollo para controlar los flujos migratorios. ¿Y qué se puede proponer a esta política de cooperación española? Yo creo que viendo los recortes que se están llevando a cabo, ha llegado la hora, como ya se ha dicho de una manera totalmente acertada, en la campaña África Cuestión de Vida o África Cuestión de Vida, empezar a exigir que se dediquen fondos de la ayuda oficial al desarrollo a los países menos avanzados africanos. Hay 48 en el mundo y 33 son africanos. Es una ofensa a la dignidad humana. Y la segunda es que se debe empezar, la segunda recomendación, a dar un poco prioridad a las enfermedades olvidadas. Se reduce todo el problema de África al SIDA, desde luego mata, pero hay otras enfermedades que hacen iguales desastres en el continente, tales como el paludismo o la tuberculosis. Y también los sucesivos gobiernos españoles deben empezar a implicarse, a expresar un firme compromiso para la concreción de los objetivos de sus propios documentos. El plan director tiene muy buenas intenciones y la realidad es otra. Por tanto, estos gobiernos deben empezar a implicarse para concretar estos objetivos. Y también, esto me parece fundamental, la coherencia entre la ayuda y las demás políticas españolas. ¿A qué sirve dar tanto dinero, tantos fondos a los países africanos y al mismo tiempo se apoya a los gobiernos dictatoriales? Al mismo tiempo se vende armas al continente africano y se aumenta la ayuda al desarrollo. Por lo tanto, lo que se ha dado con una mano, muy poco, con una mano se ha recuperado muchísimo con la otra mano, lo que explica, desde luego, y no cabe la menor duda, el fracaso de la cooperación al desarrollo en el continente africano. Yo paso directamente a hablar de la cooperación descentralizada de las ONGs. Partiendo del principio muy claro, esto lo quiero dejar de entrada muy claro, donde los estados han fracasado, las ONGs lo van a conseguir. Desde luego, difícilmente. Pero que no se me interprete mal, no he venido aquí para criticar el trabajo de las ONGs, que sin su participación, sin su ayuda, son los únicos y las únicas que se han ocupado en África, en la lucha contra la pobreza. Viviendo con la población local, ocupándose de los problemas de agua, saneamiento, sanidad. Y me pregunto qué hubiera pasado con los pueblos africanos sin su participación.
difícilmente hubieran sobrevivido a su injusticia, que es la pobreza. Por lo tanto, las ONGs españolas nacen fundamentalmente en el periodo entre 1986 y 1996, como consecuencia de las crisis, el auge del humanitarismo. En la década de los 70, 80, los que tienen una cierta edad saben perfectamente que en el Cuerno de África, en particular Etiopía y Somalia, se había presentado una grave crisis humanitaria y ello provocó a nivel internacional una clara implicación. Y el segundo factor se refiere a las financiaciones de la Unión Europea. La Unión Europea empezó a presentar convocatorias en las que las ONGs españolas podrían presentarse. Y por último, la vinculación por la propia Unión Europea de los proyectos de desarrollo con la lucha contra las crisis humanitarias. Todos esos factores rápidamente permitieron a las ONGs españolas implicarse en el continente africano. Pero ahora bien, ¿qué balance y crítica se puede hacer de lo que las ONGs españolas han hecho en el continente? Vuelvo a decir, a repetir, que España ha sido uno de los pocos países europeos donde la sociedad civil, las ONGs en particular, se han mostrado bastante solidarias con el continente africano, que queda muy claro. Pero si tenemos que venir aquí a tirarnos flores, mejor quedarnos en casa. Por eso pienso que la primera crítica es que las ONGs españolas de cooperación al desarrollo, muchas dependen de los fondos públicos o de las arcas públicas y como consecuencia de ello no suelen dedicarse al trabajo estructural, al trabajo político, porque al fin y al cabo es el que da el dinero el que manda. Al depender de las arcas públicas, muchas ONGs ya no tienen la autonomía de iniciativa, no tienen la capacidad de poder actuar al margen de los proyectos del Estado. Y la segunda crítica es la tendencia a excluir el enfoque de género. Ya ha dicho aquí al podio con bastante claridad la situación en la que se encuentra la mujer en el continente africano. Muchas ONGs suelen ir a trabajar en el mundo rural o el mundo urbano sin conseguir la participación o implicar la participación de las mujeres. Y esto es excluir a una parte muy importante de la población africana, que representa prácticamente el 52%. Y la otra crítica también consiste en la falta de profesionalización. Y ello como consecuencia de depender precisamente de las financiaciones públicas, que cambian de sector de un año a otro. Este año se da prioridad a la educación, el año próximo a la salud, y las ONGs, para tener acceso a estas financiaciones, lo que hacen es pasar, por ejemplo, de la lucha contra el SIDA a ocuparse de la educación básica, sin ninguna especialización. La consecuencia es la acumulación de errores. Y la crítica más fundamental para mí, porque es la palabra fetiche, todos se ocupan del codesarrollo. Y en este campo particular existe una falta total de coherencia. Una falta total de coherencia que se explica por la propia cooperación descentralizada española. Fondos que proceden de las alcaldías, de las comunidades autónomas y del propio gobierno central. Y sobre el terreno, en un mismo territorio, en una misma zona, asistimos a duplicaciones y a la falta de coordinación. No quiero machacar demasiado a las ONGs. Las quiero mucho y las quiero ayudar en todo lo que puedo. Bueno, yo diría, concluyo con ello, Mauricio, quizá en el debate o los debates. ¿Qué he dicho? Ah, Marco, pero Mauricio está muy cerquito, ¿eh? Porque me ha llamado ahora aquí Mabuy, no, me llamo Mbuy, me puedo equivocar también. Por lo tanto, pienso sinceramente que tanto la cooperación oficial española como la cooperación descentralizada han de dar prioridad a soluciones estructurales, que puedo resumir en 3 o 4 aspectos. La primera solución consiste en dar prioridad a las necesidades sociales básicas de las comunidades de base africano. El acceso al agua potable,
a la educación básica, a la sanidad primaria, a las tecnologías agrícolas, a las infraestructuras, etc. La segunda recomendación estructural consiste en el apoyo, el fortalecimiento institucional. Y con ello quiero decir favorecer el surgimiento en el continente de estados fuertes y no los estados frágiles. Y con ello me refiero en particular al fortalecimiento institucional. De lo contrario, se estará tirando el dinero en un saco roto. Sin capacidad institucional, ningún Estado puede conseguir el desarrollo por sí mismo. Y también como hay la proliferación de los conflictos en el continente africano, sobre todo en el periodo de la postguerra fría. España y las ONGs han de empezar a implicarse en la prevención de los conflictos y con ello ha de ir de la mano con la reconstrucción postbélica. ¿Por qué? ¿A qué sirve? Y intervenir en un país que ha conocido un conflicto se limita a los efectos y dejando las causas totalmente intactas. Esto significa en 5, 10 años más tarde el conflicto vuelva a reaparecer. Y yo, desde mi planteamiento, pienso también, y valga la redundancia, dar la prioridad a las prioridades transversales. Es decir, la equidad de género, esa es fundamental. La lucha contra la corrupción y la cultura de la impunidad y del silencio. Dejar un mensaje muy claro a los dirigentes africanos que no pueden quedar impunes ante sus violaciones de derechos humanos. Y no como se ha hecho en Costa de Marfil y en Libia, destruir los estados que funcionaban. Eso es sospechoso. Volveremos sobre ello. Y también la otra transversalidad consiste en lo que llamo exigir el respeto por parte de estos dirigentes de principios democráticos. Termino diciendo que ningún país en el mundo, lo ha dicho Papi, ha sido siempre mi filosofía, ningún país en el mundo se ha desarrollado a partir de la cooperación al desarrollo, pero tiene que ser un paliativo a los esfuerzos internos. Por eso, tanto España como las ONGs deben apoyar en el continente modelos de desarrollo humanamente centrados, o lo que llamo el homocentrismo. Modelos de desarrollo internamente y socialmente orientados, lo que llamo también el sociocentrismo, contando con la participación de los inmigrantes y la participación de los pueblos africanos. Muchas gracias, Marco.